Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre Machu Picchu, una maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. Machu Picchu, que en castellano significa montaña vieja, es una ciudad inca rodeada de templos, andenes y canales de agua, construida en lo más alto de una montaña. Su construcción fue edificada con grandes bloques de piedra unidas entre sí, sin el uso de amalgama. Las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu son parte de una gran formación orográfica conocida como Batolito de Vilcabamba en la cordillera central de los Andes peruanos. Actualmente es considerada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica y además fue declarado Santuario Histórico del Perú el año 1981, ubicado así dentro de las zonas de protección. A partir de 1983, Machu Picchu forma parte de la lista del Patrimonio Mundial. En el 2007, Machu Picchu llega a ser parte de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, donde el gobierno declara cada 7 de julio Día del Santuario Histórico de Machu Picchu. Fue en 1913 que recibió una importante atención mundial, cuando la revista National Geographic Society le dedicó todo su tiraje en el mes de abril a la ciudad recién redescubierta. Se encuentra ubicada a 112 kilómetros del noroeste de Cusco, en la provincia de Urubamba, y estuvo interconectado con todo el imperio inca a través del Chapac Ñan, conocida ruta de los caminos del Inca. Su temperatura oscila entre los 6,2 y los 29 grados centígrados, ya que está ubicada en una zona subtropical. Sus meses más lluviosos son de diciembre a abril. Su altitud promedio es de unos 2.453 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu tiene un área de aproximadamente 20 hectáreas, dividido en 3 grandes sectores. Construida como refugio de lo más selecto de la aristocracia incaica, la fortaleza fue ubicada en la vertiente oriental de la cordillera del Vilcanota, a unos 80 kilómetros del Cusco, la capital del imperio. Su estratégica situación geográfica fue elegida con admirable acierto. Rodeada de profundos acantilados y alejada de la vista de extraños por una enmarañada selva, la ciudadela de Machu Picchu poseía la cualidad de tener una sola y angosta entrada, lo que permitía, en caso de un ataque sorpresivo, ser defendida por muy pocos guerreros. Se cree que la población en Machu Picchu fue entre 300 y 1000 habitantes, pertenecientes a la Panaca de Pachacútec. Ocupada por lo menos por 3 generaciones de incas, la ciudadela de Machu Picchu fue abandonada en una decisión repentina y misteriosa. La hipótesis más sólida explica su desaparición de la memoria histórica en razón de que Machu Picchu era un lugar desconocido para las castas inferiores y sus rutas prohibidas para cualquiera que no formara parte del pequeño círculo del Inca. La elección del sitio para levantar Machu Picchu debió ser hecha con sumo cuidado. Admirable acierto, pues era, y aún lo es, un lugar perfecto para levantar un centro ceremonial. Se ubicaba en la cadena de montañas más importantes por su carácter sagrado, que comienza en el Salcantay, el Apu, espíritu mayor, y termina en el Huayna Picchu. Ser el asentamiento de la alta clase social se debe a que la ubicación geográfica de Machu Picchu era extremadamente importante para la religión de esa civilización, pues el sistema de cadenas montañosas que alberga al Machu Picchu tenía un gran significado espiritual al considerarse como el emplazamiento sacro donde se practicaría el estudio astronómico de constelaciones de estrellas y del Sol, astros que representaban las deidades de la civilización inca. Además, de acuerdo con investigaciones realizadas, el lugar contaba con una cantera en las cercanías que podía proveer de las más finas piedras de granito blanco. El descubrimiento. En 1865, durante los viajes que realizó el naturalista Antonio Raimondi, pasó al pie de las ruinas sin darse cuenta de las grandes construcciones que ahí existían. Sin embargo, en 1867, Augusto Burns no solo descubrió las ruinas, sino que fundó una empresa minera, Compañía Anónima Explotadora de las Huacas del Inca, para explotar los tesoros que ahí se albergaban. Luego, entre 1867 y 1870, durante el gobierno de José Palta, la compañía operó en la zona y vendió todo lo que encontró a coleccionistas españoles y norteamericanos. Es así que en 1870 Harry Singer coloca por primera vez un mapa con la ubicación del cerro Machu Picchu
y llama al Huayna Picchu como Punta Huaca del Inca. Luego se realiza un segundo mapa en 1874, elaborado por el alemán Hermann Göring, donde ubica y menciona a ambas montañas en un sitio exacto. En 1880, Charles Wiener, un explorador francés, confirma la existencia de restos arqueológicos en el lugar y anulan la posibilidad de llamarla ciudad perdida. El 24 de julio de 1911 es conocida como la fecha del descubrimiento, entre comillas, de la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, tesoro arquitectónico que había permanecido oculto por más de 4 siglos bajo la exuberante naturaleza del cañón del Urubamba. Este hallazgo fue hecho por el explorador norteamericano aficionado a la arqueología y de la Universidad de Yale, profesor Hiram Bingham. Si bien el descubrimiento le es adjudicado a Bingham, según el investigador del Cusco, Simón Weisberg, el hallazgo fue producto de una casualidad, ya que habrían sido Enrique Palma, Gabino Sánchez y Agustín Lizarraga los primeros en visitar estos restos arqueológicos, sobre cuyas piedras dejaron grabados sus nombres el 14 de julio de 1901. Y porque además Bingham buscaba en realidad la ciudad de Vilcabamba o Vitco, el último refugio de los incas y el último punto de resistencia contra los españoles. De manera que el citado descubrimiento de Bingham se reduciría a la difusión del hecho para la ciencia. Sin embargo, para su principal protagonista, llegar a este día no fue producto del azar, sino de una extenuante investigación basada en las informaciones proporcionadas por campesinos del lugar, además de varios años de viajes y exploraciones por la zona. En las ruinas de Machu Picchu se encuentra una espléndida ciudad inca entre los abruptos macizos andinos al sur del Perú. Más de 100 años después, aún se desconoce su función originaria. Machu Picchu se comenzó a construir a mediados del siglo XV, en tiempos del gran estadista inca Pachacútec, el primer gran soberano del Tahuantinsuyo, el imperio incaico, que floreció durante el apogeo de esta civilización. Pachacútec mandó construir un complejo urbano con edificaciones civiles y religiosas de gran lujo, como refugio de lo más selecto de la aristocracia incaica, además de un lujoso y bien cuidadoso mausoleo para recibir los restos del monarca. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. La ciudad fue erigida, habitada y abandonada en menos de 100 años. Esta enigmática localidad ha sido descrita como una residencia de descanso del emperador o como un centro político, administrativo y religioso. Pudo haber sido un centro sagrado, un lugar privilegiado para la iniciación de los expertos rituales incas. En todo caso, su función defensiva habría sido solo secundaria, a juzgar por la proporción y calidad de su arquitectura religiosa. La importancia del Valle Urubamba. Para los incas, el Valle del Urubamba es la entrada a la selva, el Antisuyo, la Amazonía, la tierra de los chunchos. El río que lo forma tuvo por nombre antiguo Huilca-Mayu, o Río del Sol, y el nevado de cuyos deshielos nace era llamado Huilcan-Uta o Casa del Sol. Este valle estuvo íntimamente ligado con el culto solar, ya que la palabra Huilca es la mención quechua del dios Sol, palabra que antecede en uso a la ahora más popular Inti. Mitos y leyendas. Parte de la fascinación que ejerce Machu Picchu se debe a la falta de precisión sobre el origen y del por qué construyeron, ocuparon y dejaron en el olvido. Todo lo que se sabe fue que en este lugar único en su género desempeñó un papel importante durante la época incaica. Se han creado numerosos mitos y leyendas populares alrededor de esta misteriosa ciudadela. Una de las hipótesis sostuvo que debido a la gran cantidad de huesos femeninos encontrados durante las excavaciones, el lugar pudo haber sido un centro religioso donde las ñustas vírgenes eran sacrificadas. La presencia de piedras talladas a la perfección, como el Intihuatana, respalda la hipótesis de toda la disposición urbanística de Machu Picchu estuvo en la posición astronómica de sus construcciones, lo que sugiere que este era un lugar para un centro astronómico. Recientes estudios han demostrado que la teoría de que la ciudadela fue el último refugio de los incas rebeldes está basada en la época en que los españoles expandían sus territorios conquistados y lo que quedaba de la élite incaica
buscó refugio en un área que estaba en las profundidades de la selva, un lugar conocido como Espíritu Pampa. Es aquí donde los incas vivieron sus últimos días junto con los monjes agustinos cuando era jefe el inca Huayna Cápac. El profuso investigador del Tahuantinsuyo, Valdemar Espinosa Soriano, afirma que Pichu era una yacta o ciudad que fue levantada en un escondrijo recóndito de las tierras pertenecientes a Pachacútec, construida al borde de precipicios y alejada de los principales caminos. Él afirma que los cronistas españoles no la mencionan, lo que anuncia que nunca supieron de su existencia, y con toda seguridad ni la propia población andina, excepto el Zapainca o único rey y los de la Panaca de Pachacútec. Pichu jugó un rol evidentemente defensivo, una yacta de escondite con todos sus servicios para aguantar un asedio e incomunicación de décadas. Careciendo de habitantes, no hubo nexo humano que vinculara lo que hoy se llama Machu Picchu con Cusco y otras zonas. Según el historiador Víctor Angels, los últimos incas no conocieron Machu Picchu y por lo tanto los españoles nunca penetraron en él, puesto que para esa época ya no existían caminos ni poblaciones que los condujeran allí. Cusco, capital del imperio de los incas. Cusco se encuentra en un fértil valle, bañado por las aguas de los ríos Huatanay, afluente del Vilcanota, y Tuyumayo, en los Andes surorientales del Perú, a 3.360 metros sobre el nivel del mar. El camino entre Cusco y Machu Picchu es uno de los más transitados de América del Sur. Las rutas entre un punto y otro, sin embargo, son variadas y ofrecen más de lo que muchos esperan. Un valle sagrado, pueblos coloniales, mercados indígenas, ruinas incas y montañas imponentes. Se trata del lugar ideal para empezar a aclimatarse a la altitud antes de emprender la ruta a la ciudadela de Machu Picchu, a unos 112 kilómetros de distancia. La leyenda cuenta que Manco Cápac, el primer gobernador de los incas, fundó la ciudad-estado de Cusco en el siglo XII, en las afueras de lo que hoy es la Plaza de Armas, tras una revelación de Inti, el dios Sol. El lugar se convirtió en el centro del reino de Cusco, que luego se expandió hasta formar el Tahuantinsuyo, el imperio precolombino más grande de América. La ciudad se convirtió pronto en un centro administrativo, político y militar de un territorio que abarcaría desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. En la actualidad, Cusco es la puerta de la entrada del Valle Sagrado, centro del universo inca gracias a sus fértiles tierras y su espectacular paisaje de ríos, cerros y quebradas que se extiende entre las poblaciones de Pisac y Ollantaytambo. Ollantaytambo, un pueblo a 60 kilómetros de Cusco, fue la residencia de la nobleza, un centro ceremonial y el fuerte del manco inca Yupanqui, el líder de la resistencia contra los conquistadores. Por eso, hoy se pueden ver las ruinas de la que fue la mayor fortaleza defensiva del imperio inca. Una vez que se llega a Machu Picchu, lo importante es apreciar el valor y el estilo de vida de aquella civilización y disfrutar del paisaje. Es importante subir el Huayna Picchu, la montaña que se ve de fondo en todas las postales de Machu Picchu. El ascenso es empinado y lleva 1 hora, pero lo que se contempla desde arriba es el cierre magistral del viaje. Cuando la niebla se despeja, desde la cima del Huayna Picchu aparece la vista panorámica de la mayor obra arquitectónica y de ingeniería que legaron los incas. Después de contemplar esa maqueta silenciosa, con los pies colgando del borde de la montaña, será muy difícil convencerse de que debamos bajar y regresar a nuestra civilización. Estructura arquitectónica de Machu Picchu. Los arqueólogos estiman que fue construido durante el siglo XV de nuestra era por los incas, pero su función sigue siendo un misterio. Se sabe también que fue poblado por un gran número de habitantes, pero solo por nobles, sacerdotes y las actrias, vírgenes del sol. Había también una población de campesinos que trabajaban en los campos, pero no vivían dentro de la ciudadela. El gran diseño y planificación arquitectónica de Machu Picchu hizo posible la fantástica estructuración en una serie de sectores urbanísticos en los que la ciudadela se vio dividida. Totalmente construida en piedra, Machu Picchu está dividida en 2 grandes sectores. El sector agrícola, que comprende una vasta red de andenes y terrazas artificiales, separado del principal sector urbano por la construcción de un complejo defensivo, formado por una muralla con una longitud de más de 400 metros y un foso que recorre toda la longitud del muro.
Aunque el foso no es más que una parte de la falla geológica que separa ambos sectores, fue aprovechado para el diseño arquitectónico de la ciudad. Este sector agrario al sur de Machu Picchu es una de las más fascinantes obras de arquitectura, pues está formado por un inmenso número de campos de cultivo, organizados a su vez en terrazas de cultivo por toda la extensión de las laderas del valle. A su vez, para permitir el transporte de los productos agrícolas, se estableció una red de transporte constituida por más de 8 caminos que permitían la comunicación entre las diferentes comarcas. Los andenes. Los andenes o terrazas de cultivo son construcciones escalonadas ubicadas en las laderas de las montañas. Los muros de contención de los andenes suelen alcanzar más de 4 metros de alto. En sus paredes se pueden apreciar escalones que permiten el acceso de un andén a otro. Dichos escalones se encuentran diagonalmente alineados en forma sobresaliente. Estas construcciones permitieron el cultivo y aclimatación de diferentes productos como el maíz. Cabe señalar que había diferentes tamaños de andenes, los cuales iban de acuerdo a su función, en vista que se tenían andenes de sostén o contención, andenes que se construían con fines agrícolas. Los andenes en los espacios escarpados de Huayna Picchu y los que se ubican en las laderas abruptas de los bordes del sector urbano de Machu Picchu pudieron ser cultivados, pero principalmente estaban destinados a afirmar el terreno para evitar deslizamientos y derrumbes. Esta zona estaba construida de tal manera que las cosechas no fueran afectadas por la alta cantidad de lluvias que recoge la zona a lo largo del año. Se dice que fue Pachacútec quien ideó el entramado de terrazas, canales y depósitos. Además, sin el sistema de drenaje tan perfecto con que cuenta, Machu Picchu habría ya desaparecido bajo el efecto de los terremotos y lluvias de la zona. Y el sector urbano, que cumplía funciones administrativas, formada por diversas construcciones y plazas, entre las cuales destacan la Recámara Real, el Templo del Sol, el Templo de las Tres Ventanas, el Templo Principal y el llamado Sector Cóndor. Este sector quedó dividido a su vez en dos sectores denominados Anan o sector alto y Urin o sector bajo, basándose en la clase social inca de los residentes de dicho sector. Ambos subsectores urbanos se encuentran separados el uno del otro mediante dos ejes divisorios. El eje principal está formado por una amplia plaza construida en diferentes niveles debido al desnivel montañoso, mientras que el eje que recorre el complejo horizontalmente de este a oeste está formado por una avenida principal y una serie de fuentes que proveían de agua al complejo. Se cree que el sector septentrional de la ciudad tenía un elevado significado espiritual, por lo que quedó reservado a edificios simbólicos donde se realizaban todo tipo de rituales sagrados, a la vez que se practicaban estudios sobre las distintas doctrinas astrológicas. En otro barrio se ubicaban las casas de los nobles y el convento de las Vírgenes del Sol. Los alrededores son impresionantes. La ciudadela está construida en la cima de un cerro rodeado por el río Urubamba y una cadena montañosa. Pareciera el centro de un anillo de montañas. Su majestuosa arquitectura comprende unas 140 estructuras en toda la ciudadela. Sus construcciones siguen el estilo clásico inca. Edificaciones con muros de piedra pulidos en forma rectangular, unidas entre sí perfectamente sin el uso de amalgamas, con un ligero talud o inclinación, haciendo que la base sobresalga ligeramente con respecto a su remate, además de puertas y ventanas trapezoidales. Tal vez la mayor atracción de Machu Picchu es el nivel de desarrollo tecnológico logrado por sus constructores en materia de arquitectura y trabajo en piedra. Las uniones de las piedras en algunos de los ambientes son tan estrechas que ni un alfiler podría ser insertado. La piedra más significativa es el Intihuatana o calendario solar, que permitía a los incas conocer con precisión las estaciones y el clima a lo largo del año. Sin embargo, muchos encuentran en Machu Picchu más que historia y antiguas tecnologías, tal vez una energía y paz que rodea a todo el que llega y visita el misterioso lugar. Según las recientes investigaciones antropológicas, la localización exacta de la ciudadela fue elegida para llegar a situarla en la mayor altitud posible y así poder, a su vez, llegar a contemplar el cielo más de cerca. Diferentes áreas arqueológicas.
Debido a que Machu Picchu es una ciudad completa en los altos de los Andes, con una gran diversidad, cuenta con diferentes áreas arqueológicas identificadas por su función y características. Hoy los estudios arqueológicos apoyan la teoría de que fue una hacienda real destinada al culto de los dioses y un desafío a las dotes del constructor del gobernante. Los arqueólogos han dividido Picchu en tres grandes sectores. El barrio sagrado, que incluye el Intihuatana, el Templo del Sol y la habitación de las tres ventanas. El barrio de los sacerdotes y la nobleza, en la zona residencial. Y el barrio popular, la parte sur de la ciudad, donde se encuentran las viviendas de la población común. La zona arqueológica es solo accesible por los caminos incaicos que llegan hasta ella, el camino Inca, o bien utilizando la carretera Irán-Bigam, que asciende la cuesta del Cerro Machu Picchu desde la estación del tren en el poblado de Aguascalientes. Hanan. Hanan es el sector alto de la ciudadela. Allí se encuentran los edificios sagrados como el mausoleo, el palacio real, la cripta o el torreón. Debajo de este último se encuentra una estancia enterrada que podría haber sido el mausoleo donde descansara la momia de Pachacútec. El sector residencial es el sector Urim. La parte baja del sector de viviendas, que es denominado Urim, es donde se encuentran las construcciones de gran importancia como el Templo de las Tres Ventanas, el conjunto de la Roca Sagrada y un conjunto de patios y jardines llamado Agyascuasi, entre otros. Huayna Picchu significa montaña joven. Esta montaña ofrece maravillosas ruinas incas. Se ubica al norte de la ciudadela de Machu Picchu, ofreciendo una impresionante vista panorámica de Machu Picchu cuando se llega a la cima. Huayna Picchu fue usada por los incas para la construcción de pequeñas terrazas y edificios, los cuales formarían parte de un observatorio astronómico y asimismo usar la montaña como punto de vigilancia de la ciudadela de Machu Picchu. Inti Punco significa Puerta del Sol en quechua. Constituye la entrada a Machu Picchu a través del camino Inca. Ahora nos detendremos en sus edificios más importantes. La Residencia Real o Palacio del Inca, también conocido como Recinto Real. Se trata de una vivienda con fina mampostería. Es la más grande de la Yacta, ciudad. Su puerta de acceso viene a ser la primera fuente de la ciudad. Está subdividida en dos habitaciones. Cuenta con un aposento principal con 10 hornacinas. Por la calidad y altura de estas, debieron contener objetos de adorno. Es un ambiente dormitorio, pues en uno de sus extremos tiene la forma de tarima y a un costado hay una puerta que conduce a un espacio abierto cuya función se desconoce. También se pueden apreciar hornacinas pequeñas. En la parte posterior e inferior existe un ambiente de 2 pisos, al que se accede por medio de una escalinata. Probablemente se trata de una cancha, que era un patrón arquitectónico que consistía en un espacio abierto o patio con varios recintos en su perímetro. Asimismo, tiene un ambiente descubierto con una puerta estrecha que fue un corral destinado a la crianza de animales que dotaban de carne fresca al Inca. En ambos edificios los techos son a 2 aguas, con cubiertas muy inclinadas para facilitarlas del drenaje con la lluvia. Sus ambientes se caracterizan por tener grandes dinteles de piedra en los vanos de las puertas, donde a mediana altura tienen una argolla de piedra empotrada. Por esa distribución de ambientes intercomunicados, con recintos grandes y pequeños, con elementos de seguridad, presencia de hornacinas, presencia de canales, escalinatas, entre otros elementos arquitectónicos, la arqueología ha considerado que este ambiente pudo haber sido una vivienda utilizada por la clase social alta, por la fina mampostería de sus muros, que claramente se distinguen de otras construcciones. El templo principal de Machu Picchu. Situado en el punto más alto de la ciudad, al norte del conjunto de edificaciones conformado en torno a una cámara designada como patio denominado Plaza Sagrada. El templo principal mantiene una arquitectura con básicamente la misma similitud en los materiales que se utilizaron para la construcción de ambas edificaciones. Pero sin embargo, los conglomerados rocosos finalmente tallados de enorme tamaño del templo principal presentan una estructura más pulida y lineal, por lo que los expertos antropólogos se basan en la tesis de que este fue el templo más importante de la ciudadela
y en él se albergaron las celebraciones más importantes y los rituales sagrados de mayor significado espiritual para la ciudad. Expertos mantienen la teoría de un gran número de oquedades en las paredes podrían haber sido destinadas para enterramientos, llegando a ubicar varios sepulcros en forma cuadrangular. La arquitectura del templo es denominada guairana por poseer solamente 3 de las 4 paredes usuales en las construcciones de la época. Estas 3 paredes están construidas por conglomerados de bloques rectangulares de piedra con una longitud de casi 12 metros, una anchura de unos 8 metros y un grosor de casi 1 metro. En la parte delantera del templo se puede ver una pequeña roca tallada que podría haber sido la Cruz del Sur. Junto a la cámara principal del templo principal se puede acceder a un recinto que pudo haber sido destinado para la residencia del sacerdote, debido a que muy cercana a la pared última se puede encontrar una pequeña estructura hecha de piedra que recuerda a un pequeño estrado, lo que podría haber sido utilizado como cama para el sacerdote. Por ello se ha denominado a esta pequeña sacristía adosada al templo la casa del sacerdote o cámara de los ornamentos. La compleja arquitectura del templo, así como de la casa sacristía adosada a él, presenta un fino trabajo con grandes muros levantados con perfectos bloques lineales de piedra, pero con un aspecto inacabado, por lo que se mantiene la teoría de que el complejo no se llegó a construir por completo. La sacristía, sin embargo, presenta un más fino aparejo, quizás por haber sido finalmente construida, pero aún comparte la misma refinada arquitectura de las otras 2 edificaciones que residen en la Plaza Sagrada. Los derrumbes provocados por los movimientos sísmicos que la zona ha sufrido con el tiempo han deteriorado muchísimo los restos arqueológicos del lugar. Sin embargo, expertos mantienen la tesis de que el templo principal rendía culto al dios Huiracocha, el dios invisible superior andino. El Templo del Sol. Se encuentra situado en el sector urbano y se puede acceder a través de un enorme portón construido con dobles vigas, el cual poseía un mecanismo de cierre como medida de protección y seguridad. La localización de la edificación central más importante es conocida como Torreón y coincide exactamente con la posición con mayor altitud. Es ahí donde se estableció el Centro de Estudios y Prácticas Religiosas y donde se hallaron restos arqueológicos de un artefacto gnomótico para la medición del tiempo solar. La torre muestra un impresionante diseño arquitectónico semicircular, cuyo segmento plano contiene la denominada Puerta de la Serpiente, mientras que la pared circular muestra 2 ventanas con una extraña forma trapezoidal. La construcción se realizó sobre un peñón rocoso de granito de la propia montaña, aprovechando el trazo natural de la cordillera. Sobre este peñón se levantaron un recinto con 10 metros y medio de pared, mediante bloques irregulares de piedra pulidos manualmente. La puerta contenía en el pasado toda una serie de adornos y decoraciones elaborados con joyas incrustadas y detalles en oro. Bajo el gran macizo rocoso sobre el que se irge la torre, se halló la entrada a una pequeña gruta subterránea, la cual presenta una excelente obra de construcción. En esta cámara todas las paredes están totalmente revestidas con piedra tallada, por lo que se mantiene la teoría de que fue diseñado como cripta para albergar a los cadáveres momificados de varios miembros de la más alta aristocracia de la civilización inca. En la parte occidental cercana al templo se edificó un patio rectangular donde se puede apreciar 9 oquedades, que podrían haber sido destinados como sepultura debido a su semejanza a otras agrupaciones de fosas comunes. A través de una de las cámaras se puede acceder a otra edificación, la cual se cree que fue destinada como cuarto para el servicio, pues posee un sistema de alcantarillado o drenaje, un cuarto diseñado como cobertizo destinado al ganado autóctono de la zona, y lo que parece una cámara adyacente se puede acceder a un balcón privado orientado hacia la parte oriental de la ciudad. La pirámide de Intihuatana. Esta edificación piramidal está localizada en el sector Hanan de la zona urbana, en las laderas de una de las colinas que fue diseñada para que tomara una forma piramidal, tras convertir las faldas de la colina en terraplenes nivelados, formando una estructuración de terrazas y corredores sobre una base poligonal,
por lo que adquiere el aspecto de una pirámide. El acceso a esta edificación se realiza a través de dos largas escalinatas situadas al norte y sur, los cuales presentan un exquisito trabajo de arquitectura, pues los peldaños de buena parte del trayecto se encuentran excepcionalmente tallados en uno solo de los macizos rocosos de la colina. Esta escalera da paso a una antecámara descubierta en forma de patio, cuyos muros presentan la misma delicada arquitectura que ambas escalinatas. Desde dicha antecámara, al llegar a lo más alto de esta edificación, la misma se halla rodeada por las edificaciones que poseían el mayor valor para la ciudadela, debido a su carácter espiritual y significado religioso. El acceso se realiza a través de una enorme escalinata, cuyos escalones están grabados a mano en piedra. Y Intihuatana sería el lugar designado como observatorio astronómico, aunque cumplía además otra función con un significado más religioso. Debido a su localización, le convertía en el perfecto altar para la práctica de rituales sagrados. Piedra de Intihuatana o reloj solar. El Intihuatana, que traducido del idioma quechua significa donde se amarra al sol, es un sector que corresponde a una de las áreas más altas de la zona urbana. El Intihuatana es el área de mayor importancia del sector Anán y de Machu Picchu. A esta zona se accede por escalones de piedra. En la cima de esta montaña se encuentra una enorme escultura labrada en piedra granítica y tallada con superficies planas, una columna con caras finamente talladas que complementan la estructura. El perímetro total del Intihuatana mide 8,60 metros y de altura 1,76 metros. El Intihuatana es uno de los objetos más enigmáticos de Machu Picchu. Se le relaciona con un observatorio astronómico o Intihuatana de los incas en relación a la salida del sol y a las montañas circundantes. Se genera sombra en diversas horas y el Intihuatana sirvió para reconocer e interpretar el sol y su movimiento en diferentes estaciones del año. La calle de las fuentes, la escalinata de las fuentes, o más comúnmente conocida las fuentes litúrgicas, es el conjunto de tanques de reserva de agua, surtidores o pachas, formado por 16 fuentes, las cuales poseían un alto significado espiritual y sagrado, debido a que las creencias religiosas de la civilización inca consideraban a los elementos de la naturaleza como los dioses más importantes dogmáticamente. De ahí la gran importancia del agua como una de las más veneradas deidades de la cultura inca, y que la ciudad contará con multitud de fuentes y estanques para el culto de esta divinidad. Estas fuentes recogerían así el agua proveniente de los innumerables manantiales localizados a varios kilómetros en el interior del sistema montañoso, las cuales canalizan el agua proveniente de las filtraciones de la lluvia, proveyendo así una de las riquezas naturales más importantes de la biosfera e imprescindible para la existencia de esta civilización. El agua desembocaría de esta manera en los diversos canales que van recorriendo todo el inclinado terreno y sus diferentes terrazas. Estas superficies planas facilitaron la creación de las fuentes y algunos alberques que fueron destinados tanto para el uso fundamental del agua como elemento imprescindible de la naturaleza, como para la práctica de rituales y adoraciones religiosos. Asimismo, la construcción muestra un elevado número de macizos rocosos poligonales, cuyo significado se cree que también fuera religioso. La existencia de una fuente principal localizada frente a una de las predominantes edificaciones de la cultura inca, conocida como Huayrana, habría sido el centro espiritual reservado para la práctica de los rituales sagrados y así rendir culto y realizar ofrendas al dios del agua. La tumba real del Machu Picchu. No se encuentra situada exactamente en la plaza sagrada, pero está muy ligada al significado sagrado que este emplazamiento poseía para la ciudadela. La tumba real posee un carácter similar al de las edificaciones de la plaza, aunque este mausoleo se encuentra situado justamente debajo de ella, alineada verticalmente con la torre del Templo del Sol. La tumba muestra una estructura tallada en la roca maciza que fue construida para asentar las bases del templo y así poder crear luego la cámara que albergaría al mausoleo. Varios de los expertos antropólogos que han estudiado las diferentes historias populares, así como los diferentes tratados de la época,
han confirmado que este mausoleo se construyó para aposentar el cuerpo de los personajes pertenecientes a las más altas esferas de la aristocracia. En él se encuentran 4 nichos. Existe una formidable labor en las diferentes tallas que se encuentran por toda la cámara. Los grabados se extienden hacia el exterior, donde en la parte derecha de la tumba aún se pueden apreciar los finos trabajos tallados en la roca, representando todo tipo de símbolos sagrados. El Palacio de la Princesa o Palacio de la Ñusta. Los ayllus reales representaban a la nobleza de sangre, que estaría constituida por los descendientes directos del rey y que fueron denominados como panacas. Esta clase social comprendía a la reina o colla, las princesas desposadas o payas, los hijos de la nobleza de sangre y las ñustas o princesas no desposadas aún. En las excavaciones arqueológicas se han descubierto que la mayoría de los restos humanos encontrados en las cámaras de enterramiento pertenecían a mujeres. El edificio claramente tuvo un carácter muy especial para la civilización debido al fino trabajo de mampostería que se puede apreciar simplemente al observar la entrada que da paso a la cámara. Los expertos en antropología creen que este habría sido sin duda el lugar de residencia donde se hospedaba a la sacerdotisa, pues los sacerdotes poseían un estatus social dentro de la aristocracia de la sociedad inca muy elevado. Sin embargo, no se ha descartado la teoría de que este edificio habría sido designado como la antecámara para hospedar a las princesas que habrían de formar parte en los diferentes rituales y sacrificios de la cultura inca. El Palacio de la Princesa se levantó en 2 plantas, construido mediante un conglomerado de rocas macizas finamente talladas para facilitar así el asentamiento del edificio, a la vez que mostrase una excelente calidad en las labores de construcción. A través de un pequeño pórtico situado en el plano alto del palacio, se puede acceder directamente a una antecámara que seguidamente comunica con el torreón del Templo del Sol. La Plaza Sagrada. Esta plaza ha sido designada como el centro político-social del sector urbano. Se encuentra compuesta por el templo principal, el Templo de las 3 Ventanas y el Intihuatana, símbolo religioso representado por un aerolito labrado en roca maciza, aunque también asienta a la casa del sacerdote y al templo de la luna. Rodeada por terrazas, estas no fueron destinadas al cultivo, sino para acoger al gran número de asistentes presentes en todas las distintas celebraciones y festejos de la ciudad. Varias excavaciones y restos arqueológicos han demostrado sin duda que esta plaza estuvo destinada a albergar los diferentes rituales sagrados. La plaza sagrada, con su excelente localización, era ideal para la práctica de las diferentes doctrinas de la cultura en una infinidad de campos tales como astronomía, astrología, topografía, geología, matemáticas, física y muchas otras disciplinas científicas. La plaza principal de Machu Picchu. Esta plaza acogía a las más trascendentes celebraciones sagradas de la religión inca, debido a que sus enormes dimensiones presentan el emplazamiento idóneo para alojar este tipo de multitudinarias ceremonias religiosas y sociales, estableciendo para ellos los espacios de la ciudad limitados a los habitantes, dependiendo de su status quo dentro de la sociedad inca. Los alrededores de la plaza central se encuentran rodeados por una estructura rocosa que da cabida a una serie de terrazas, desde donde se puede apreciar una excelente vista del Huayna Picchu. Aquí es donde se ubica la construcción de las 3 portadas, complejo de edificaciones típicas de la civilización inca denominadas canchas, las cuales todas presentan una distribución simétrica en sus fachadas y están a su vez comunicadas las unas con las otras, lo que favoreció la vida de la sociedad de la ciudad al ofrecer un espacio que albergaba tanto espacios para fines residenciales como para fines laborales mediante diferentes planteles o locales. El Templo de las 3 Ventanas reviste una gran importancia. Esta edificación se encuentra cercana a uno de los puntos con mayor valor espiritual para la civilización, la plaza principal, las cuales se encuentran alejadas 8 metros, situando al templo en la parte oriental de la plaza. El templo se encuentra en la parte baja del sector residencial Urim. Formado por tan solo 3 paredes sobre una base rectangular y cubierto por un tejado fabricado de adobe,
Los muros se construyeron a partir de grandes bloques de roca maciza, tallados en forma poligonal, que conformaban un conglomerado de piedras perfectamente acopladas las unas a las otras, dejando espacio para, originalmente 5 ventanas, aunque hoy en día solo hay 3 de ellas que indicaban la localización exacta de la salida del sol. El techo es sostenido mediante una columna de piedra y el templo acoge una piedra tallada con grabados que representan los 3 niveles en los que la civilización inca dividía al mundo andino: el cielo o espiritualidad, Anam Pacha; la superficie terrestre o lo mundano, Kai Pacha; y el subsuelo o vida interior, Ukhu Pacha. La roca sagrada se encuentra al este de la depresión formada por los sistemas montañosos Machu Picchu y Huayna Picchu. La roca sagrada representa un hito geográfico que marcaba la señalización del portal del Machu Picchu hacia el Huayna Picchu. El camino ofrece también una bifurcación hacia la zona urbana donde se encuentra la plaza principal de la ciudadela. Este monolito posee unas asombrosas dimensiones, llegando a tener una altura de 3 metros, y se encuentra en un área formada por un perímetro rectangular con 2 cámaras lindantes denominadas huayranas, las cuales presentan la peculiaridad de poseer tan solo 3 paredes de arquitectura pirca. La roca sagrada se asienta en una base de 7 metros de ancho, adoptando una forma que nos viene a recordar el perfil de un animal felino sobre un podio de roca maciza, que fue tallado por las herramientas de construcción denominadas como ollantaytambo, piedras rocosas cantonadas. La comunidad experta de antropología ha interpretado esta base con forma de animal felino como la representación del puma sagrado del cerro Pumasillo del Machu Picchu, y de ahí su teoría de que tanto la roca sagrada como las otras construcciones de la plaza principal representan la localización geográfica de los diversos elementos geofísicos de los sistemas montañosos Machu Picchu y Huayna Picchu. La roca sagrada se trata de una piedra trabajada que probablemente represente la silueta de una montaña y o conjunto de montañas de la cordillera, y descansa sobre un pedestal de piedra. Este conjunto está ubicado al lado del punto de partida para ascender a la montaña Huayna Picchu. Está formado por 2 ambientes tipo huayrana, ambiente de 3 paredes, con techos muy altos que se encuentran frente a frente formando una pequeña plaza casi cuadrada. La forma particular con la que ha sido trabajado ha dado motivo a muchas interpretaciones. Entre ellas está el enigmático Yanantín, que quiere decir cerro de 2 cumbres, característica que se puede apreciar desde el Inti Punco o Puerta del Sol. El Templo del Cóndor. Otra de las edificaciones orientadas al sol para facilitar mediciones de los astros. Al sur del Templo del Cóndor se encuentra la zona residencial de la clase social inca alta, la cual comunica con este mediante una serie de patios, los cuales muestran indicios de haber sido utilizados para la cría de cobayas. El Templo del Cóndor tiene su localización en la parte sureste del sector urbano de la ciudadela y muestra una serie de irregularidades en la arquitectura de las distintas construcciones, cuya finalidad era la de fundirse con el entorno, produciéndose una fusión con el perfil que ofrecen las rocas de los alrededores. Muchas teorías de expertos antropólogos creen haber explicado la localización del Templo del Cóndor tras el descubrimiento del macizo rocoso que presenta la forma de un ave con las alas extendidas, hecho que dio a entender a la civilización inca de que aquel era el asentamiento designado por sus deidades para el culto y celebración de rituales sagrados, pues el reflejo de esta roca, al ser iluminada por el sol, proyecta la figura de un ave. Pero además de la roca con forma de ave con las alas extendidas, los estudios realizados en la zona descubrieron otra representación en piedra que se asemeja a la figura de este animal. En este caso, este macizo rocoso fue dedicadamente tallado para crear el busto del ave, el cual se ha venido a considerar que representa al cóndor. Para la civilización inca, la figura del cóndor era la representación divina de tanto la producción como de la fertilidad, pues los relatos de la época narran que cuando el cóndor, al mover sus alas, agrupa a las nubes que producirían lluvia que fertilizaría a las tierras. En la parte subterránea del templo se pueden localizar los calabozos.
Estas mazmorras fueron designadas al encarcelamiento de prisioneros con la peculiaridad de que se les encerraba conjuntamente con animales salvajes como método de tortura. Las cárceles. Comprende un conjunto de construcciones colindantes con el grupo de los espejos de agua, aunque en el nivel inferior. El conjunto presenta unos muros con hornacinas de varias dimensiones y se caracteriza por recintos pequeños, cuya función se desconoce. Destaca un enorme peñón, dotado parcialmente de mampostería en su sector superior, que parece evocar la figura del cóndor. Las grutas presentan 3 hornacinas, con espacios como para albergar a una persona sentada. Esto ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Pueden ser posibles cárceles en los extremos de las hornacinas y se nota la presencia de pequeñas rocas labradas, cuya función se desconoce. En el posible recinto de las cárceles emerge una roca con una figura tallada. Se cree que está retratando a un cóndor. La roca funeraria representa lo que hoy en día se conoce como la práctica de la medicina forense, pues esta civilización ejercía la práctica de la momificación de cadáveres. La roca funeraria, situada en el sector agrario de la ciudad, en ella se descubrieron fosas con restos humanos. La roca presenta un carácter simbólico que llevaba a la entrada de la necrópolis de la ciudadela de Machu Picchu. Su cercanía a este cementerio le otorgó el carácter de ídolo, por lo que el área donde se encuentra podría haber llegado a acoger la celebración de un gran número de las ceremonias funerarias y ofrendas religiosas de la ciudad. La roca funeraria representa la capilla santuario. Los hallazgos arqueológicos han podido explicar que el diseño de la misma fue realizado para servir como capilla, pues presenta los elementos comunes de este tipo de edificaciones. Se puede apreciar una serie de peldaños que forman una pequeña grada, así como la existencia de un gran aro que recuerda al diseño de una argolla. Debido a su carácter funerario, esta construcción fue designada para acoger el proceso de momificación mediante el procedimiento de secado de cadáveres embalsamados. Sin embargo, otras teorías han querido explicar que la roca funeraria tenía además una estrecha relación con el estudio de los astros, y más particularmente del Sol, pues la luz de este incidía en ella durante la época invernal del año, fenómeno que podría haber formado parte de las creencias religiosas de esta civilización. El Templo de la Luna, ubicado en las abruptas laderas que caen por el lado norte del Huayna Picchu, es un complejo de construcciones subterráneas. El Templo de la Luna es posiblemente la construcción inca dentro de una cueva más bella que se conoce. La perfección en el empalme de los muros, con las grandes rocas que la rodean, muestra una técnica arquitectónica muy fina. Al frente del templo se encuentra una piedra esculpida, similar a un altar, la que posiblemente fue utilizada para rituales que incluían sacrificios. Se trata de cuevas que han sido esculpidas y decoradas con esmero para cumplir funciones ceremoniales y funerarias. Se pueden apreciar escaleras hechas en roca viva y muros que separan del abismo, antes que el camino se desplome en la selva. El Templo de la Luna está a 2050 metros de altura, esto es 400 metros menos que Machu Picchu. El Templo de los Muertos o Templo de la Madre Tierra, Pachamama. Se ubica en el nivel inferior al tambor semicircular. Es una caverna natural. Su techo sirve de base para el Templo del Sol. En el interior se encuentra una roca labrada en forma de escalera, con la función de altar y para colocar ofrendas. Todo el muro está enchapado con piedras de la más fina cantería inca, formando hornacinas trapezoidales, con alturas suficientes como para contener la momia de un hombre. Cumplió del mismo modo la función de ser un posible templo para el culto de sus muertos. En la época inca era de mucha importancia mantener los restos mortales. Ellos creían en la vuelta del espíritu en nuestro aspecto y surgían de nuevo en este mundo. Los nobles eran momificados en posición de cuclillas, acompañados con mantas y objetos personales. Durante las fiestas, a estas momias se las sacaban para rendirle culto, ya que eran considerados espíritus protectores del imperio. La existencia de ménsulas o grandes clavos de piedra de forma cilíndrica al interior
muestran la posibilidad de colgar ofrendas u objetos pesados que ornamentan este ambiente. Los espejos de agua. Nombre aplicado tanto al recinto donde se hallan como a las construcciones que conforman el conjunto. Es un sector grande, con una sola puerta de acceso, por lo que se atribuye a ser un alchihuasi o casa de mujeres escogida que se dedicaban al hilado, cocina y preparado de la chicha para la clase sacerdotal. Se tiene dos posibles funciones que se le atribuyen a este espacio, tales como: en una de sus habitaciones se pueden ver dos afloramientos rocosos circulares que tienen la forma de morteros circulares que servirían probablemente para moler granos o preparar tintes. Por otro lado, también se le da la función de dos espejos de agua, debido a que en época de lluvia, estas piedras circulares talladas como vasijas se llenarían de agua y permitirían ver las estrellas reflejadas. La cantera. Se trata de un amontonamiento de piedras sin trabajar, producto de las características geológicas del lugar. En la parte superior, después de ingresar por la calle principal, se encuentran 6 recintos rústicos que probablemente sirvieron como vivienda de los guardianes, así como de los canteros, talladores y labradores de piedra. Cerca a esta zona existe diversidad de rocas talladas, con cortes para canales, rampas, etc. Se considera que esta zona está directamente relacionada con los proveedores de material de construcción para las diferentes zonas de Machu Picchu. En los mitos se confería dotes especiales a las piedras o a alguna parte de estas. Solían encarnar ancestros, se les consideraba ancestros que de piedras inertes se convertían en combatientes al llamado enérgico del soberano Pachacútec. Puesto de vigilancia de los andenes. El puesto de vigilancia está situado frente al cementerio y se ubica en la parte superior de un conjunto de andenes. Detrás de ella está la roca funeraria. Es un edificio de 3 muros, denominado también como Huayrana. Tiene ventanas a cada lado. Desde este recinto se puede observar la zona agrícola, tanto como la zona urbana de la ciudad inca de Machu Picchu. Los andenes de Machu Picchu en su mayoría están orientados a la salida del sol, razón por la cual durante la mañana se aprovecha la mejor radiación solar. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre Machu Picchu, una maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. Machu Picchu, que en castellano significa montaña vieja, es una ciudad inca rodeada de templos, andenes y canales de agua, construida en lo más alto de una montaña. Su construcción fue edificada con grandes bloques de piedra unidas entre sí, sin el uso de amalgama. Las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu son parte de una gran formación orográfica conocida como Batolito de Vilcabamba en la cordillera central de los Andes peruanos. Actualmente es considerada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica y además fue declarado Santuario Histórico del Perú el año 1981, ubicado así dentro de las zonas de protección. A partir de 1983, Machu Picchu forma parte de la lista del Patrimonio Mundial. En el 2007, Machu Picchu llega a ser parte de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, donde el gobierno declara cada 7 de julio Día del Santuario Histórico de Machu Picchu. Fue en 1913 que recibió una importante atención mundial, cuando la revista National Geographic que podía proveer de las más finas piedras de granito blanco. El descubrimiento. En 1865, durante los viajes que realizó el naturalista Antonio Raimondi, pasó al pie de las ruinas sin darse cuenta de las grandes construcciones que ahí existían. Sin embargo, en 1867, Augusto Burns no solo descubrió las ruinas, sino que fundó una empresa minera, Compañía Anónima Explotadora de las Huacas del Inca, para explotar los tesoros que ahí se albergaban.
Luego, entre 1867 y 1870, durante el gobierno de José Balta, la compañía operó en la zona y vendió todo lo que encontró a coleccionistas españoles y norteamericanos. Es así que en 1870 Harry Singer coloca por primera vez un mapa con la ubicación del cerro Machu Picchu y llama al Huayna Picchu como Punta Huaca del Inca. Luego se realiza un segundo mapa en 1874 elaborado por el alemán Hermann Göring, donde ubica y menciona a ambas montañas en un sitio exacto. En 1880, Charles Wiener, un explorador francés, confirma la existencia de restos arqueológicos en el lugar y anulan la posibilidad de llamarla ciudad perdida. El 24 de julio de 1900, pertenecientes a la Panaca de Pachacútec. Ocupada por lo menos por 3 generaciones de incas, la ciudadela de Machu Picchu fue abandonada en una decisión repentina y misteriosa. La hipótesis más sólida explica su desaparición de la memoria histórica en razón de que Machu Picchu era un lugar desconocido para las castas inferiores y sus rutas prohibidas para cualquiera que no formara parte del pequeño círculo del Inca. La elección del sitio para levantar Machu Picchu debió ser hecha con sumo cuidado. Admirable acierto, pues era, y aún lo es, un lugar perfecto para levantar un centro ceremonial. Se ubicaba en la cadena de montañas más importantes por su carácter sagrado, que comienza en el Salcantay, el Apu, espíritu mayor, y termina en el Huayna Picchu. Ser el asentamiento de la alta clase social se debe a que la ubicación geográfica de Machu Picchu era extremadamente importante para la religión de esa civilización, pues el sistema de cadenas montañosas que alberga al Machu Picchu tenía un gran significado espiritual al considerarse como el emplazamiento sacro donde se practicaría el estudio astronómico de constelaciones de estrellas y del Sol, astros que representaban las deidades de la civilización inca. Además, de acuerdo con investigaciones realizadas, el lugar contaba con una cantera en la Geographic Society. Le dedicó todo su tiraje en el mes de abril a la ciudad recién redescubierta. Se encuentra ubicada a 112 kilómetros del noroeste de Cusco, en la provincia de Urubamba, y estuvo interconectado con todo el imperio inca a través del Chapac Ñan, conocida ruta de los caminos del Inca. Su temperatura oscila entre los 6,2 y los 29 grados centígrados, ya que está ubicada en una zona subtropical. Sus meses más lluviosos son de diciembre a abril. Su altitud promedio es de unos 2.453 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu tiene un área de aproximadamente 20 hectáreas, dividido en 3 grandes sectores. Construida como refugio de lo más selecto de la aristocracia incaica, la fortaleza fue ubicada en la vertiente oriental de la cordillera del Vilcanota, a unos 80 kilómetros del Cusco, la capital del imperio. Su estratégica situación geográfica fue elegida con admirable acierto. Rodeada de profundos acantilados y alejada de la vista de extraños por una enmarañada selva, la ciudadela de Machu Picchu poseía la cualidad de tener una sola y angosta entrada, lo que permitía, en caso de un ataque sorpresivo, ser defendida por muy pocos guerreros. Se cree que la población en Machu Picchu fue entre 300 y 1000 habitantes. 2011 es conocida como la fecha del descubrimiento, entre comillas, de la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, tesoro arquitectónico que había permanecido oculto por más de 4 siglos bajo la exuberante naturaleza del cañón del Urubamba. Este hallazgo fue hecho por el explorador norteamericano aficionado a la arqueología y de la Universidad de Yale, profesor Hiram Bingham. Si bien el descubrimiento le es adjudicado a Bingham, según el investigador del Cusco, Simón Weisberg, el hallazgo fue producto de una casualidad, ya que habrían sido Enrique Palma, Gabino Sánchez y Agustín Lizarraga los primeros en visitar estos restos arqueológicos, sobre cuyas piedras dejaron grabados sus nombres el 14 de julio de 1901. Y porque además Bingham buscaba en realidad la ciudad de Vilcabamba o Vitco, el último refugio de los incas y el último punto de resistencia contra los españoles. De manera que el citado descubrimiento de Bingham se reduciría a la difusión del hecho para la ciencia. Sin embargo, para su principal protagonista, llegar a este día no fue producto del azar, sino de una extenuante investigación basada en las informaciones proporcionadas por campesinos del lugar, además de varios años de viajes y exploraciones por la zona.